Egomanía versus espíritu. Al hablar este tema nos ayuda mucho y también quizás nos pueda el Señor confrontar. Porque cuando hablamos sobre una egomanía, tiene que ver con algo de uno, con algo que uno quiere hacer o otros no quieren aceptar. Pero es importante entender qué dice la palabra. Egomanía versus espíritu tiene que ver con algo del ser humano, lo que más se tiene. Y gran parte que cuando se tiene esa egomanía, no hay un crecimiento. Por eso que bueno, que hoy a través de este mensaje podamos también reflexionar, pero también cambiar. Lo real está dentro de ti. El ego nunca cambiará el mundo. El ego es una mentalidad de ideología actual que actúa en egomanía. Todo el mundo al salir de su casa se pone una máscara. Escuche esto que es importante. Y eso es parte también de un ego. Escuche esto. Todo el mundo al salir de su casa se coloca una máscara. ¿Por qué? Porque en esa máscara tiene que agradar a la comunidad. Tiene que agradar a la gente. Tiene que colocar la cara cuando va a comprar al almacén y decir, ¿cómo está, vecina? Estoy bien, y a veces no lo es. Entonces aparentamos, esa es parte de una egomanía nuestra. Decir algo que al final no lo es. ¿Para qué? Para tener en éxito. Otros buscan fama, poder, dominio. Y se colocan una máscara para demostrar a la gente que estamos bien. Cuando dentro lloramos lágrimas de sangre. Entonces, toda una apariencia, todo lo que tenga que ver con una apariencia es egomanía. Y a veces eso sucede porque tenemos que ir a trabajar y tenemos que no andar con la cara ahí amargado, tenemos que aparentar estar bien. O con el vecino, o con un familiar, o cuando la situación es tan difícil, nosotros siempre estamos ahí, que estamos bien, y estamos bien, cuando por dentro quizás muchas veces no lo es. El ego te hace competir con los demás. El ego siempre te va a robar la paz y nunca vas a estar conforme con nada. Por eso es que es importante aquí, todos los que estamos aquí, quitemos el ego. El ego que te hace competir contra otras personas. Hay gente que compite contra los demás, incluso hay iglesias y pastores que compiten con otros. ¿Quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene más gente? ¿Quién tiene el coro más grande? ¿Quién tiene la iglesia con más dones? ¿Quién tiene la iglesia con más instrumentos? ¿Quién tiene la sana doctrina? Compiten. Y así estamos esperando al Señor. Así estamos esperando el son de trompeta, sabiendo que tenemos egoísmo entre nosotros mismos y hasta con la gente. Competir va a pasar en una vida de violencia desmedida. Gandhi decía lo siguiente, solo comparto esto de Gandhi. La violencia es el límite de la incompetencia. Mire qué frase muy hermosa que daba Gandhi, que la violencia es un límite de la incompetencia. Cuando hay una incompetencia, se va a producir una violencia. Y cuando hablo de violencia, no es andar dando golpes, puñetes, no, pero el hecho de ser incompetente en lo que realmente somos o no ser transparente, o nuestro interior, nuestro espíritu está en una violencia. ¿Cuál es la violencia? En el espíritu. Cuando no tenemos recursos en nuestra posición, muchas veces hay personas que agreden. No tienen palabras y agreden. No hay recurso en que ellos puedan decir lo que yo estoy hablando tiene base, tiene fundamento, aunque todo tiene que hacer con sabiduría, pero hay personas que no tienen base y se van a la agresividad. Es cuando una persona, tú le dices algo para que pueda avanzar, para que pueda crecer, inmediatamente salen a la defensiva, colocan el carácter, hasta se enojan, se molestan. Es porque hay un ego.
El ego no es malo. El problema es cuando domina el ego, porque todos necesitamos un ego. ¿Qué es el ego? El ego es la fuerza de superarnos. Eso es ego. En lo positivo. El ego, ejemplo de yo aprender a leer bien, de yo aprender a tocar la guitarra. Ese es el ego. El ego es la fuerza que te da para poder hacer algo que te agrada y que es una fuerza que te empuja a hacer algo bueno. Pero cuando el ego te domina, ahí está el problema. El ego no es malo. Todos tenemos ego. Todos tenemos ego, pero ego positivo. Ego de traer alma, de esforzarnos, ego de ser mejores, ego de poder estudiar, de crecer. Eso es un ego positivo, porque es parte de nuestras cosas que queremos hacer, es parte de nuestra gana de crecer, de avanzar y ser mejores. Lo material no da la felicidad, solo da momentos de placer. Mire qué importante, porque mucha gente busca lo material. Mucha gente es tan materialista que pasa a ser egoísta. Pero lo material no te da la felicidad. Muchos dicen, no, si lo material, el dinero me da felicidad. No, el ego no, lo material, el dinero no da felicidad, da placer. No es lo mismo ser feliz y tener un placer. Lo material no da la felicidad. Algunos confunden los términos cuando dicen, no, si el hecho de tener dinero soy feliz porque puedo viajar, puedo hacer esto, el dinero me hace feliz. No lo es, el dinero es un placer. Porque tú compras, tú gastas un placer que te da, pero no es realmente la felicidad. El placer es esto. El placer es efímero. El placer con el ego es insaciable. Porque el que tiene algo quiere tener más. Y el que tiene más quiere tener mucho más. Y el que tiene mucho más quiere saciarse aún de mucho más. Wow. Hay truenos. No sé si usted escucha, pero bueno, hay muchos truenos. Está llegando el tiempo de lluvia. Pero bueno, así es el placer. El placer es efímero. Tú te compras un carro, eso no es una felicidad, es un placer. Se fija que a veces nosotros confundimos los términos porque estamos tan materializados las cosas y todo lo materializamos que todo pensamos que lo que tenemos es felicidad. Felicidad porque tienes un carro, felicidad porque tienes un traje, felicidad porque tienes dinero, felicidad porque tienes una casa hermosa. Eso no es felicidad, eso es placer. Pero el placer, como dice ahí la enseñanza, es efímero. El placer, ¿qué significa? Es momentáneo. El placer, tú lo tienes, lo disfrutas, se acaba. Es como cuando tú tienes ganas de comerte una torta de jamón del Chavo el Ocho, unos tacos, un pollo con papas fritas, una cazuela en Chile se llama una comida con papitas, con carne y arroz, se llama una cazuela. Yo no sé qué comida te gusta a ti. Wow, son fuertes los truenos. Aleluya. Y eso es algo efímero, no es realmente la realidad. Pero el ego solo lleva a una persona al desastre. Porque ¿qué va a hacer el ego? Le va a pedir más. El ego le va a pedir más porque el ego se vuelve insaciable. ¿Por qué cree que los ricos, dice la Escritura, que es difícil que un rico entre al reino de los cielos? Porque se vuelve insaciable. Quiere más. Y cuando ya quiere más, se olvida del pobre. Se olvida del menesteroso. Se olvida del que está en la calle. Se olvida del hermano, se olvida de todo. Así es una persona insaciable, solo por un placer materialista de un ego insaciable. Placer da lugar a la dopamina, que es un neurotransmisor. Es el neurotransmisor el que da el placer, es la dopamina que da lo material, no nos llena,
Por eso buscan otros estímulos más potentes, otras personas, para otra acción que es compulsiva. Porque todo comienza con algo que al final se vuelve en una compulsividad. El placer siempre será momentáneo. No es lo mismo la felicidad. El placer es momentáneo. Los vicios, el trago, el dinero, todo es un placer que por momentos se disfruta. Pero después, ¿cuántas veces las personas, después de disfrutar ese placer, cómo quedan? Iguales, otros peores, y al final siguen teniendo un ego de no reconocer su estado. Con el placer no les da placer de llenarlos, y muchos llegan a estados de estrés, ansiedades y depresión porque lo han tenido todo. Por eso es que vemos artistas, vemos cantantes, gente de televisión, gente de Hollywood, que se rodean de muchas personas. A veces tienen que arrancar de las personas, de la fama que ellos tienen, pero en sus casas, en sus hogares o en el hotel, que pasan más de hotel a hotel, vienen las ansiedades, porque no disfrutan. Y al final todo el dinero que tienen no lo disfrutan, porque no pueden salir libres a las calles. Están deprimidos, están con ansiedades, y ahí vemos que muchas veces el dinero no lo es todo, y muchas veces vemos que se quitan la vida, porque el dinero no lo da. Y entran en estado de depresión, le baja la autoestima y los lleva al suicidio, porque es un ego, una egomanía de tener, de creer que estamos bien, pero no lo es. Los padres son en gran parte responsables de criar a sus hijos. El emperador Marco Aurelio decía lo siguiente: los defectos de nuestros hijos son deficiencias de los padres. Por eso es importante siempre criarlos bien. ¿Quién soy entonces? ¿Y cuál es mi identidad? ¿Quién realmente soy yo? ¿Soy una persona que realmente soy feliz, o soy una persona egomanía que solamente disfruta el placer, pero sigo siendo una persona sin identidad? ¿Quién eres? Hace tiempo atrás hablábamos esto. Muchos dirán: soy Marco, María, estudio música, maestro, también cocino, mi teléfono es tal número, vivo en tal dirección, soy profesional de tal carrera. Pero la pregunta es: ¿quién eres? No lo que haces, no lo que sabes hacer. ¿Quién eres? Te ayudaré un poco en esto. ¿Quién soy? Soy trascendencia, y estamos en una evolución de descubrir el ser y no el hacer. Entonces, ¿qué es quién soy? Quién soy es quién soy yo. Es en el ser, no en el hacer, no en lo que haga, no en lo que tú hagas. Ese es el hacer. Por eso tú tienes que amarme, no por lo que yo te doy, sino por lo que yo soy. Lo digo de nuevo. Tú tienes que amarme, no por lo que te doy, sino por lo que yo soy. ¿Qué te doy? Palabra, administración, consejería. ¿Qué te doy? Liberación. ¿Qué te doy? Enseñanza. Pero ese es el hacer. No me ames por el hacer. No me ames por lo que te estoy dando, porque el día que yo no te dé algo, tú no me vas a amar. Wow, eso está profundo. El día que yo no te dé, tú no me vas a amar. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a que yo te dé. No debes de amarme por lo que yo te estoy dando, sino amarme por el ser que soy yo, con mis imperfecciones, con debilidades, con todo. Así es la manera en que nosotros tenemos que saber. En 1 Tesalonicenses nos habla claramente del ser tripartito: espíritu, el alma y el cuerpo. Y estos seres de espíritu y alma, cuerpo, del ser tripartito, es espíritu, es pneuma. El alma es la palabra suje. El cuerpo es soma. Todos son diferentes. El espíritu es pneuma. El alma es suje.
El cuerpo es soma. Entonces, somos espíritu. Y como somos espíritu, tenemos que nosotros cambiar nuestra manera de pensar, porque tenemos una conciencia local. La conciencia local tiene que ver con neuronas que condicionan su identidad o condicionan nuestra identidad en muchas cosas. Entonces, la identidad del ego, la conciencia local, es la neurona que muchas veces condicionan tu identidad del ego. Esa es la conciencia local. Pero también está la conciencia no local. La conciencia no local tiene que ver con una continuidad fuera del cerebro, que es el espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que tener una conciencia no local, una conciencia del espíritu, una conciencia del ser interior. Conciencia no local es el espíritu, que es el presente. El ego tiene pasado y tiene futuro. Tiene miedos. El pasado tiene miedo y el futuro no se sabe porque no sabemos qué vendrá. Pero la conciencia local termina al final con la muerte, lo neuronal, la conciencia no local es diferente porque después de la muerte vuelve uno al ser original. La muerte solamente es el principio de la vida. La conciencia local neuronal termina con la muerte. Esa es la conciencia local. La conciencia local, que estamos con neuronas, mueren las neuronas y se acabó. Pero nosotros somos más que eso. Somos una conciencia no local que no termina con la muerte. Ahí comienza la vida. Porque entramos en el ser original. La física cuántica, teoría, ayuda mucho a la humanidad, más de un 30% en todas las cosas, y gran parte, todas las cosas que tenemos son de física cuántica. Un reloj atómico para ver el tiempo, la precisión, un GPS, un láser, en resonancia magnética, la fibra óptica, todo está relacionado a física cuántica. Todos estos fueron diseñados con física cuántica. Física cuántica tiene que ver con lo pequeño, con los átomos, con el protón, neutrón, lo más pequeño. Gracias a la física cuántica tenemos láser, tenemos la lámpara LED, tenemos un nanochip, un microchip, tenemos también la medicina, imágenes de diagnósticos médicos. Todo eso lo tenemos gracias a la física cuántica. La física cuántica ayuda mucho a la sociedad, pero también ayudó a crear la bomba atómica. Entonces tenemos que tener cuidado que lo que tenemos se puede usar para mal, o el enemigo lo puede usar también para mal. El ego nos distrae. El ego nos distrae de la realidad. Lo material, las deficiencias, un brazo menos, una pierna menos, dedos, problemas al corazón, un pulmón menos. Todo es que nos distrae en situaciones porque es material y se entiende que se lidia la gente con eso. Pero cuando entras a un plano de conciencia no local, el cuerpo a lo espiritual y el cuerpo está completo, sin ninguna limitación. Esto está comprobado. En lo material hay personas que tienen un brazo menos, una pierna menos, un dedo menos, problema al corazón, un pulmón menos. Eso es material. Pero cuando una persona entra en el plano de conciencia no local en el espíritu, o salen del cuerpo, o cuando fallecen y luego lo están reanimando, ellos salen del cuerpo. Y cuando salen del cuerpo se dan cuenta que su cuerpo está completamente, no hay deficiencia. Entonces, qué importante es entender que necesitamos cambiar. Por eso es que el postrer enemigo se desecha, que es la muerte. El postrer enemigo a vencer, dice la Escritura, que es la muerte. La muerte, que es la palabra thanatos, que significa muerto, muerto, mortal, mortandad. Hay que quitar los egos, las egomanías, porque antes de la caída estaba también la muerte espiritual. Y el Señor le dijo: de todo árbol podrás comer, pero del árbol que está
en el huerto del centro, no comerás porque vas a morir. Pero entonces hicieron lo contrario. Y la primer muerte fue espiritual. Y luego vino la física. Entonces una persona que tiene una egomanía es porque ya murió. Pero murió a lo realmente lo que tenía que hacer. Es porque está en algo que todavía está relaciéndose en su vida. Antes de comer el fruto físico, ya la mujer ya había muerto espiritual. Qué importante todo eso. Por eso donde aparece por primera vez la palabra muerte física es donde Caín mata a su hermano Abel. Y lo vemos en Génesis 4:8. Y ahí vemos que lo atacó, dice una versión, otra dice que lo golpeó. Y ahí, o con una piedra, con un palo, algo lo golpeó en la cabeza que lo mató. Esto es por egos, por querer aparentar. Y ahí como Caín vio que su ofrenda no fue tan agradable a Dios, se molesta con su hermano Abel y lo asesina. Los egos, la egomanía, el poder querer, el no tener lo que el otro hermano tenía, fue producto a llevarlo a una muerte. Entonces, qué importante hoy en esta clase, ya vamos a dejarlo ahí porque es importante entender, falta mucho todavía, falta mucho que hablar, pero lo importante es que saber de que todo lo que nosotros podamos tener, tenemos que pedirle al Señor que Él nos vaya fortaleciendo, que nos ayude para poder crecer, para poder avanzar y poder saber que necesitamos avanzar, en crecer. Recuerde que el ego te hace competir con los demás. Competir. Y al final, nunca la persona está bien, sino que siempre está buscando lo efímero, lo que se vuelve insaciable. Cada día nosotros necesitamos ir creciendo, ir avanzando en lo que tenemos. Por eso que en nuestra responsabilidad necesitamos ir creciendo. Y creciendo en gracia, en sabiduría, en entendimiento. Pero a la vez también pedirle al Señor que nos ayude a soltar quizás cargas. Cargas que quizás a lo mejor estamos llevándolas solo por no entender. Y muchas veces esas cargas no nos ayudan a crecer porque estamos en proceso de realmente no saber quiénes somos. Tenemos que soltar. Tenemos que soltar esas cargas, esa egomanía, lo que creemos, lo que pensamos, lo que quizás pensamos en que lo estamos haciendo bien. Yo creo que en este tema hay que morir a nosotros para que así el Señor pueda ser siempre glorificado. Esta es la palabra del Señor y espero que se haya entendido clara porque nos ayuda mucho a entender cuán importante es quitar nuestros egos, porque el ego siempre nos va a pedir que tener más, como una persona que trabaja y quiere tener más dinero, una persona que quiere, a veces hay personas en los trabajos que quitan otro trabajo a otra persona por el ego, y por el ego muchas veces hay personas que hasta destruyen a otra familia, a otra persona, no sabiendo que ese también tiene que alimentar a otra familia. Eso que produce el ego, competencia. Y eso no solamente pasa en un trabajo físico, o sea, aún dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos tenido dentro de la iglesia personas egoístas o gente que tú ves que no te deja crecer, que no te deja avanzar? ¿Por qué sucede eso? Por los egos, por las áreas emocionales caídas. Egomanía versus espíritu.